Amén, iglesia, podemos sentarnos. Sonríe al que está a tu costado, dile, oye, qué bien, qué guapa estás, ¿no? Qué bien, qué guapa estás. Dale la mejor sonrisa que puedes dar a alguien, ¿no? Dale lo mejor, ¿no? Dile, oye, ¿sabes qué? Vamos a escuchar juntos el mensaje, pero no te quedes dormido porque soy peligroso cuando alguien se duerme. Puedo peñiscarle, dile, ¿no? Bien, hemos pasado al mes de diciembre, ya se fue el aniversario, hemos cumplido. Los que no vinieron, no saben lo que se perdieron. Fue un día, una tarde muy buena, una tarde-noche muy buena. Estuvimos muy felices, muy contentos, ¿no? Gozándonos en el Señor. Pero hemos pasado a una época, ¿no? A un mes muy esperado, un mes de mucha ilusión, ¿no? Mucha esperanza, ¿no? Incluso que el mundo entero en este mes se sensibiliza. ¿Por qué? Porque hablamos del nacimiento de Jesús. Estamos hablando de la Navidad, hablamos del nacimiento de Cristo. El mundo se sensibiliza, perdonen la dislexia, ¿no? Y a pesar que en las últimas décadas, todo lo que tiene que ver con Navidad se ha vuelto consumismo nada más, ¿no? Yo sé que de repente los esposos están diciendo, este mes no salgo porque si no mi esposa me va a llevar al centro comercial a comprar algo para Navidad, ¿no? Se viene el mes de gastos. El mundo en las últimas décadas se ha puesto un poco más consumista por esto, pero recordemos esto: la Navidad fue y será siempre de Cristo. Siempre será tratado del nacimiento de Jesús. Inclusive el país más consumista, que es Estados Unidos, su nombre es Christmas, que habla de Cristo, Chris, ¿no? Antes de llamarse Navidad se decía Natividad, nacimiento. Y todos los aspectos de la Navidad tienen que ver con Cristo. Todos los aspectos, inclusive el origen de la Navidad. Yo sé que hay muchas cosas en redes sociales que dicen, no, la Navidad, origen pagano. Pues no, la Navidad tuvo su origen dentro de la iglesia cristiana, mucho antes que todos los cuentos que se inventan en las redes sociales. Pero bueno, ese es tema de otra serie, ¿no? Pero en este mes de Navidad, este mes diciembre, vamos a hablar sobre el nacimiento de Cristo, pero sobre todo quiero enfocarme, y ese es el nombre de la serie, de El Camino hacia Belén. Todos saben, Cristo nació ¿dónde? ¿En dónde? Muy bien, ¿no? Todos saben todo eso, ¿no? Cristo nació en Belén, en un pesebre. Pero ¿qué pasó para que llegue a Belén? ¿Qué fue toda esa ruta, ese camino para que pueda llegar a Belén? No, ¿cuándo empieza esa travesía? Porque podemos decir, sí, Cristo nació en Belén, pero ¿cuándo empezó eso? Algunos pueden decir, no, en el momento que María quedó embarazada. Otros pueden decir, no, cuando Jesús nace recién empieza la travesía, ¿no? Nosotros como cristianos no creemos que la historia de nuestro Señor empiece en su nacimiento, sino creemos en Cristo como el Hijo de Dios, el Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad. Creemos que es eterno. Y es en la eternidad, no, en la eternidad de Dios. Recordemos, eternidad no es vivir para siempre. Eternidad es una dimensión que nosotros no conocemos y no vamos a entender porque no existe el tiempo. Nosotros somos seres temporales, y en la eternidad, donde no hay tiempo, es donde pasa todo esto, donde el Dios Hijo decide encarnarse, donde el Hijo pasa, y ese es el nombre de la prédica hoy, pasa de rey a siervo. ¿Te imaginas un rey teniendo todo, siendo lo máximo, pasar a ser un siervo más? Yo no sé cuáles son sus puestos de trabajo de repente en donde están, ¿no? De repente algunos son jefes, de repente algunos tienen una posición bien alta en la empresa donde trabajan, no sé. Pero imagínate que en la posición que estés,
te ponen en la posición de repente donde inician todos, o en la posición donde se puede decir no, la de más baja categoría. Y te dicen, ¿sabes qué? Hoy día ya no vas a ser gerente, hoy día no vas a ser el jefe, hoy día vas a ser la persona que limpia los baños cuando están atorados. Ni siquiera los baños normales, sino los baños cuando están atorados. ¿Te imaginas que te digan eso? Yo sé que muchos dirían, ¿perdón? 5 años de universidad, 2 años de maestría, 1 año de doctorado, ¿y voy a limpiar baños yo? Me he quemado las pestañas. No, ¿ha visto mi currículum? Un disco duro no basta para llenar mi currículum. ¿Sabes cuántos cartones tengo para yo hacer esto? Pues no, la mayor baja de categoría que pasó en el universo fue Cristo despojándose de su deidad para poder decir, voy a convertirme en un siervo más. Y quiero que leas conmigo Filipenses 2 del 6 al 7. Filipenses 2 del 6 a 7. Si lo encontraste, dices un fuerte amén. Si no lo encuentras todavía, pues puedes verlo en la pantalla. ¿Lo encontraron? Amén. Bien. Dice Filipenses 2 del 6 a 7. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Creemos, Señor, que tú nos vas a edificar y nos vas a hablar. Gracias porque eres bueno con nosotros. Espíritu Santo, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. No, dice la palabra, quien teniendo la naturaleza o siendo por naturaleza Dios, no consideró ello como aferrarse, sino que hizo, se rebajó voluntariamente. Nadie en su sano juicio haría eso. Y hay historias de reyes, ¿no?, que se disfrazaron para irse a convivir con la plebe. Estaba viendo unos videos en las redes y hablaban de cómo detonó la Primera Guerra Mundial, ¿no? En cómo un archiduque, que era el emperador de todo Austria-Hungría, estaba paseando de la forma más natural como cualquier persona en su carro, sin techo, sin cubrirse nada, y lo mataron, y eso hizo que estallara la Primera Guerra Mundial. Cuando pasa eso es porque van a pasar, cuando hay algo que se rebaja, es porque van a pasar cosas que nunca más vuelven a pasar. Cuando Cristo hizo esto voluntariamente, no consideró ser Dios, sino dijo, es necesario que yo vaya como ser humano. Ojo, no es que dejó de ser Dios, pero siendo Dios tomó forma de hombre, forma humana. ¿No? Te doy un tip teológico, se le llama la hipostasis, la unión hipostática. Cristo es la única persona en el mundo que tuvo dos naturalezas en una misma persona, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cuando estaba Cristo, sí, tú veías a un hombre con una altura, con un cabello, con nariz, con ojos, con boca, con manos, caminando, pero dentro de esa naturaleza también estaba su naturaleza divina. Era el Hijo de Dios encarnado. Y con esto quiero que recordemos estos puntos, ¿no? El camino hacia Belén, o sea, la Navidad, ¿no? La Navidad es recordar, y mi primer punto es que Cristo es Dios. Y esto es algo que se ha ido perdiendo en los años. Esto es algo que se ha ido tomando de muchas maneras y que ha sido una batalla cultural en mucho tiempo, ¿no? Con respecto a la naturaleza de Cristo. Estaba viendo, y puedes revisar, hay una página muy buena que habla de historia, ¿no? De historia bíblica sobre todo, ¿no? Que se llama Byte, escribes Byte con B normal, Byte.
donde estaban hablando de un descubrimiento arqueológico muy trascendental de antes del siglo IV, ¿no? Estamos hablando de los años 250, o sea, siglo III, a mediados del siglo III, que se llama el mosaico de Megiddo. El mosaico de Megiddo es un piso de lo que podría ser, algunos arqueólogos lo consideran la primera iglesia, donde hay inscripciones que hablan de Cristo como Hijo de Dios. Incluso respaldan el ictus, ¿no? Los que somos cristianos de antaño, siempre vamos a recordar que si vas a una librería cristiana vas a encontrar un pescadito, ¿sí? Un pescadito, hacia arriba, hacia abajo, 2 líneas, ya tienes tu pescadito. Y muchos dicen, pero ¿por qué el pescadito? ¿No? ¿Por qué el pescadito? A ese símbolo del pescadito se le llama ictus. No lo voy a decir en griego porque aquí hay un maestro de griego que me puede corregir. Pero el ictus significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador nuestro. ¿Y por qué es importante este símbolo? Porque empezamos a entender que la adoración a Cristo como Dios es mucho antes de lo que los detractores mencionan. Los detractores que mencionan que Cristo simplemente era un ser humano y que incluso en películas nada académicas, ¿no?, que se basan tipo el Código Da Vinci, que mencionan que Cristo tuvo que ser adorado para destruir a las demás religiones, pero que era un hombre común y corriente, que tuvo mujer y que tuvo hijos, ¿no? Y que hablan que Constantino en el siglo IV recién inicia la adoración a Cristo, pues con este descubrimiento arqueológico se caen todos sus argumentos. Y yo sé que de repente puedes decir, pero pastor, ¿por qué tanta historia de arqueología? Es necesario que entendamos esto. ¿Por qué? Porque justamente si el mundo se encarga de quitar a Cristo del centro de la adoración cristiana, se acaba el cristianismo. Si quitamos a Cristo del centro de la adoración cristiana, se acaba el cristianismo, porque nuestra base es Cristo. Entonces, mi primer punto es: Cristo es Dios. Este mosaico, que viene de mucho antes, respalda arqueológicamente, pero nosotros no nos basamos en evidencias arqueológicas, no nos basamos en ciencia, nosotros nos basamos en lo que dice la palabra. Y quiero que leas conmigo Juan 1:1. Juan 1:1. Este texto te lo debes de saber de memoria, así que lo voy a leer rápidamente. Dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. A Jesús se le conoce como el verbo de Dios, la palabra en acción del Señor, la palabra encarnada. A Cristo se le conoce como ello. Ahora, la Biblia textual, de la cual otra traducción bíblica, la traducción del Nuevo Mundo, también coge parte de la Biblia textual, afirman que la traducción correcta sería: Jesús, o el verbo, era un Dios. Sin embargo, no voy a meterme una cátedra de griego ahorita, no. La gramática griega inclina a que la traducción correcta, y la cual ha sido desde mucho tiempo, 2000 años de historia de iglesia con esa traducción, es: el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, no, tenemos que tener muy bien claro esto, y no solamente basarnos en alguna traducción o en algo que de repente incluso hasta desconozcamos, como lo que vendrían a ser los idiomas originales de la Biblia: el griego, el hebreo y partes de arameo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cristo es Dios. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque hay un evento tan trascendental como lo que es el nacimiento de Cristo, como lo que es incluso la Navidad. Porque cuando decimos Navidad, no estamos hablando de que nació un niño cualquiera. Estamos hablando que nació el Salvador del mundo. Ahora, muchas culturas, y esto también, pues, vamos a decirlo, esto también es bastante
bastante único del cristianismo. Muchas culturas tienen esto. Hijo de Dios, pero tenemos otras culturas. Tenemos la griega. Los dioses eran pues terribles, ¿no? Tenían hijos hasta no reconocidos. La cultura griega tenía un montón, los dioses tenían un montón de hijos, ¿no? Zeus tiene una lista de hijos, Poseidón otra lista, Hades otra lista, y todos tenían hijos por doquier. Y todos se les consideraba como semidioses. Sin embargo, cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de un semidios. No estamos hablando de un hombre con poderes un poquito más humanos que otros. No, estamos hablando de Dios mismo encarnado. Y eso tenemos que tener muy considerado. Y ya que hablamos de encarnación, pues el segundo punto es Dios se encarnó. Ese es el segundo punto. Cuando hablamos de Dios, siempre decimos que Dios es espíritu, ¿verdad? Los cristianos protestantes, no generalizo todos, desde la época de la Reforma Protestante en adelante, la mayoría de cristianos tiene mucho cuidado y temor con respecto a lo que es lo que son imágenes. Tienen mucho cuidado y respeto a lo que son imágenes. No ponen imagen de nada, ¿no? E inclusive hay algunos un poquito más radicales y legalistas que de repente pones en algún diseño o tienes alguna pulsera, algún collar con una cruz y te dice, ¿qué haces con una cruz? Bueno, no me miren la mano. Pero que te empiezan a decir esto, ¿por qué? Porque dicen, no, nada de imágenes. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, Dios no se ve, no sabemos cómo fue Jesús. Tienen razón en parte. No podemos hacernos una representación de Dios, ¿no? Inclusive hay unos mucho más radicales que dicen, no, inclusive ni siquiera las Biblias ilustradas deberían ser como están, porque están haciéndose una imagen de lo que fue Cristo. Y empieza toda esa controversia, pero no voy a hablar de ello, ¿no? Si me preguntas, yo no tengo ningún problema con eso. No tengo ningún problema con algunas representaciones mientras que no haya adoración, no hay ningún problema. Pero lo que sí quiero decirte es que Dios se encarnó. El Señor era espíritu, es espíritu. Y si bien es cierto, cuando vemos la Biblia tenemos representaciones, ¿no? Lo que teológicamente se conoce como cristofanías o cristofanías, que eran apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Algunos mencionan a Melquisedec como una cristofanía, otros mencionan a cuando se dice en la Biblia, se menciona el ángel del Señor, no un ángel, sino el ángel del Señor. Hay muchas, no quiero enfocarme en ello, a pesar que hubieron apariciones, ¿no? Cuando bajó, ¿no? La Biblia dice, cuando bajó Dios a conversar con Abraham, ¿no? Y vemos a esos tres hombres, ¿no? De los cuales solamente uno se quedó y los otros dos fueron, ¿no? Algunos mencionan, no, ese que se quedó era Cristo en una aparición en el Antiguo Testamento, mientras que los otros dos eran unos ángeles que se fueron a hacer la obra ya a Sodoma y Gomorra. Y podemos ver todas esas apariciones. Sin embargo, no eran apariciones que mencionaban la encarnación de Cristo. Solamente era Dios en su todo poder tomando forma de ser humano. Sin embargo, en la encarnación vemos a Dios desde la concepción hasta el nacimiento. Cuando leemos la Biblia, sí, vemos que no hubo parte de José, no fue José como esposo de María manteniendo intimidad para que nazca Cristo. La Biblia menciona que fue el Espíritu Santo quien engendró, quien pudo hacer posible la concepción. Sin embargo, vemos justamente ello, que es uno de los actos más milagrosos de todo, Dios encarnándose. Dios encarnándose. Y dice la palabra en Juan 1:14, lees unos versículos más abajo, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Aquel verbo que estaba en el inicio, aquel verbo que estaba en el principio, aquel verbo que hizo posible la creación, habitó entre nosotros, se encarnó, vino a este mundo, padeció lo que padecemos cada uno de nosotros. Cuando hablamos que el Señor de rey se volvió siervo, no solamente fue, bueno, me pongo una capa y paso desapercibido, sino de verdad vivió lo que un hombre o una mujer viviría. Yo no sé si tú te acuerdas cuando naciste, creo que nadie se va a acordar. No se acuerdan, no, qué pena, ¿no? Pero cuando ves un nacimiento, lo primero que espera un doctor que pase con este bebé, ¿qué cosa es? Que llore, ¿verdad? Lo primero que espera es que llore, ¿no? Y si no llora, ¿qué hace el doctor? Le da la primera maja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario justamente ese primer choque con el dolor de ya no estar protegido del vientre de la madre, para que pueda saber, genial, está muy bien el bebé. Y desde ahí empieza tu cuerpo a padecer adaptaciones, ¿no? Cuando te enfermas, ¿no? Algunos dicen, qué mal, se enfermó, pero está bien porque empiezas a generar anticuerpos contra ello. No, bueno, ahora ya se inventaron las vacunas, es un poco más sencillo, ya no hay tanto sufrimiento con muertes por alguna gripe por ahí. Sin embargo, nosotros empezamos a generar anticuerpos, empezamos a padecer dolor, ¿no? Vamos a decirlo, empiezas a caminar, ¿no? Y te empieza a doler un poco las piernas. ¿Por qué? Porque empiezan a desarrollarse tus músculos. Cuando empiezas a cargar peso, empiezan a desarrollarse ciertas cosas. El ser humano tiene sensibilidad y empieza a generar dolor. Recordemos esto, Jesús nació en un hogar humilde, de un carpintero. Y vamos a decirlo, el hijo, ¿no? Porque José tomó a Cristo como su hijo, el hijo cumplía la misma profesión que el padre. Entonces Jesús también fue carpintero. Ahora, pregunta para los varones, no, pero no los que tal vez hayan trabajado en esto porque ellos son más expertos, pero qué varón que tenga un trabajo común y corriente, nada que ver con carpintería, nada que ver con construcción, ha intentado clavar algo y se ha dado en el dedo. Y así tenga experiencia. No, yo lo he hecho. ¿Quién más? Otros varones. Mujeres también. Ya, genial. Ya, las mujeres también. ¿Qué mujer ha hecho lo mismo y se ha dado en el dedo? ¿No? Yo les cuento algo. Mi abuelo tiene una historia muy graciosa, ¿no? Nos contaba cuando estaba en vida, nos contaba que él tenía un clavito en el techo, no sé qué iba a colgar ahí, ¿no? Y él se había salido el clavito y él dijo, voy a volver a clavar. Se subió a su mesa y empezó, 1, 2, y a la tercera no se acuerda más porque se dio en la cabeza y se cayó y se quedó ahí. De ahí se levantó y no vio ni clavo y se vio en el suelo. ¿Por qué? Porque padecemos dolor. Tenemos ciertas en la piel receptores de dolor. Jesús padeció todo ello. El Dios encarnado empezó a padecer dolor. El camino hacia Belén no solamente es algo tan hermoso como normalmente podemos ver en las películas, ¿no? Hay una película que se llama justamente Camino a Belén. No puedes verla, es muy bonita, no es un musical, es muy bonita, ¿no? Y se ve todo bonito hasta el nacimiento de Cristo, pero no nos damos cuenta que hay mucho más que solamente un nacimiento. Es Dios dejando su comodidad de Dios, dejando esa plenitud. Y no dejó de ser Dios encarnándose, pero ya teniendo un cuerpo natural, no estaba en el todo poder. Sin dejar de ser Dios, no estaba en la plenitud de su deidad. Entonces, este tercer punto, cuando ya empezamos a ver que Cristo era Dios,
Ese Dios se encarnó, empezó a padecer dolor, empezó a padecer sufrimiento, empezó a padecer de repente, vamos a decirlo, ¿no? Las mujeres que, bueno, que son madres, pues entenderán. Cuando estaban sus bebés en su barriga, ¿no? Lo que ustedes pasaban, el bebé también lo transmitía. O si el bebé está mal, también les transmitía a ustedes. Si el bebé se antojaba algo, ustedes se antojaban, ¿no? Les cuento algo, cuando mi esposa está embarazada de mi hija, de Rachel, ella es poco de gaseosa, Fío es poco de gaseosa, pero cuando estaba embarazada de Rachel, se antojaba cada rato gaseosa. Sí, y justamente esa, cola inglesa, la roja. Y cuando le compraba su gaseosa, ¿no? Me gusta ser esposo consentidor. Cuando le compraba su gaseosa a mi esposa, ella se salía bailando literal, ¿no? Gaseosita, gaseosita. Decía, ¿por qué? Porque era su antojo. Y yo decía, no, es mi hija, ¿no? Es mi hija, quiero cumplirle, ¿no? Que sepa incluso que desde el vientre le he dado todo ahí, ¿no? Siempre le he puesto alta la valla al hombre que quiera conquistar a mi hija. Así que siempre ahí mi hija que esté ahí, ¿no? Y mi esposa se antojaba, padecía, pero cuando no se cumplía ese antojo, también transmitía lo mismo. Entonces, todos esos padecimientos pasó nuestro Salvador. ¿Y sabes por qué? El rey se hizo siervo por amor. Ese es mi tercer punto. El rey se hizo siervo por amor. Mira, Televisa, Hollywood, Bollywood, no sé cómo se llama la empresa que hace las novelas asiáticas, las novelas turcas, los doramas, K-dramas, J-dramas, no sé cómo se llaman todo ello. No, siempre van a hacer historias del hombre millonario que se enamora de la chica pobre. O al revés, ¿no? De la mujer millonaria que se enamora del hombre pobre, ¿no? Y siempre hay historias sobre ello, ¿no? Donde las hermanas, ¿no? Ahora se ponen a ver las novelas y dicen, ay, qué lindo, mira cómo dejaron el prejuicio social. Y siendo millonario se enamoró de esta mujer pobre, ¿no? O al revés, ¿no? Ay, mira la chica, ¿no? Bueno, que cuando es de chica es un poquito al revés, ¿no? Ay, qué tonta, cómo se va a enamorar de un pobre. Ah, se ríen porque piensan así, ¿no? Pero estamos viendo que Hollywood ha romantizado todo ello. Ha romantizado justamente eso. Ahora, cuando se romantiza algo, se pierde sensibilidad por el verdadero valor, ¿no? La Biblia afirma eso. Miren, les pongo un ejemplo. A quienes les gusta, ¿no? Ya no voy a decir que levanten la mano para que no se delaten, pero a todos los que les gustan las películas de terror, ¿no? Esas películas sangrientas, ¿no? Destino Final y todas esas cosas, ¿no? Amén, dicen por ahí algunos, ¿no? O vamos a decirlo, a los que les gustan películas de acción donde hay guerra, donde hay sangre y todas esas cosas, ¿no? Pierden tanto la sensibilidad de la sangre. Ahora, no solamente en películas, vamos a ser sinceros, estamos viviendo en una sociedad tan conectada que cuando hay un accidente de algo y mientras el noticiero te pase el accidente con sus difuminados, tú ya tienes en tu WhatsApp el video con todo y con Zoom y todo lo que ha pasado, ¿no? Y de los accidentes más fuertes. Y ya a veces ni siquiera somos sensibles, vemos ello y decimos, ah, qué feo, nada más. Pero ya no somos como que, wow, es sangre, ha sido vida derramada. Cuando se sensibiliza algo, y ahora cuando decimos que Cristo derramó su sangre en la cruz, decimos, ah, ya, nada más. Y no nos damos cuenta que derramar sangre es entregar vida. Ahora, de la misma manera, se ha romantizado tanto el tema de el rico enamorándose de la pobre o la millonaria enamorándose del pobre, que cuando decimos que Dios, siendo un rey todopoderoso, se volvió siervo, decimos, ah, ya. Y tal vez por ahí algunos, eso también lo he visto en mi novela. Y no nos damos cuenta
que ese acto de amor trascendental es lo que hace posible tu redención en este mundo. ¿Sabes? Nosotros no hacemos nada, y siempre lo voy a mencionar, no hacemos nada para ganarnos la posición de hijos de Dios. Fue Dios mismo quien hizo todo para llamarnos sus hijos. Y lo hizo por amor. Primera de Juan 4:10 dice, y escucha bien, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Sabes? Lastimosamente hay muchos cristianos que dicen, ay no, yo amo mucho a Dios, yo hago mucho por Dios. Yo empiezo a trabajar por mi Señor. Yo salgo a predicar para mi Señor. Yo salgo a ganar almas para mi Señor. Yo salgo a orar públicamente para mi Señor. Uy, no sabes, el Señor me debe amar mucho porque yo lo he amado bastante también. Y cuando tú le preguntas, oye, ¿cómo es tu cristianismo? Te empieza a decir, ya es que yo he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. Uf, no sabes cuánto. E incluso hasta te empiezas a comparar, ¿no? En discusiones. ¿Y tú cuántas almas has ganado para el Señor? Hay discusiones en redes sociales tontas que incluso mencionan, ¿no? Mi abuela ganó 500 almas y de ahí empezó a dejar de contar porque ya no valía la pena. Tal persona sale a predicar 6 de la mañana y no regresa hasta que gane un alma para Cristo. Y empiezas a soltar todo lo que tú haces. Pero la palabra, la verdad, y a mí me gusta decir que la palabra es la que nos vuelve a nuestra realidad de un cachetadón, ¿no? Que nos dice, ¿sabes qué? El verdadero amor no consiste en que tú ames a Dios. El verdadero amor consiste en que Dios nos amó primero. El verdadero amor consiste en que Dios nos amó primero. ¿Sabes cómo debes resonar eso en tu vida? Eso no debe resonar en tu vida de repente, ay, Dios me ama, qué bonito. No. Y tal vez incluso hasta tú digas, no, bueno, tengo muchas personas que me aman, ¿no? Mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa, mis hijos, ¿no? Y Dios también. ¿Sabes? El amor que tú puedes dar o recibir de otra persona es un amor tan limitado. Es un amor tan limitado. ¿Sabes? Nosotros decimos esto siempre cuando aconsejamos jóvenes. Decimos, ¿quieres saber si una persona te puede amar de verdad? Pues mira cuánto puede amar ella a Dios. Porque si nosotros amamos a Dios es porque hemos entendido que Él nos amó primero. Entonces, el amor del Señor, el amor de nuestro Dios se reflejó convirtiéndose de rey a siervo. Entonces, y con esto acabo, cuando hablamos de Navidad, no estamos hablando simplemente de que llega diciembre o tal vez incluso algunos desde noviembre, colocándonos nuestras luces en casa, colocando nuestro arbolito, decorándolo bonito, armando un bonito nacimiento, ¿no? No se trata de colocar una corona de Adviento en la puerta de tu casa. No se trata de ponerte a escuchar pues villancicos todo el mes. No se trata de eso cuando hablamos de Navidad. Cuando hablamos de Navidad, ese camino a Belén, estamos hablando de que hubo alguien quien era rey, que tomó posición de siervo por amor a nosotros. Y es más, no solamente puedo decir que solamente era rey, sino estamos hablando de un rey todopoderoso, ese rey de reyes, ese león de Judá.
aquel que estuvo en la creación de todo y que por su palabra fueron hechos todas las cosas, tomó posición de siervo. Tomó posición de siervo. Y yo quiero que meditemos en ello esta mañana. No solamente es que de repente ya empiezas a preocuparte, porque ahora empiezan todas las preocupaciones de todo. Ahora empiezan todas esas preocupaciones. Ahora empiezan que ya estás viendo, si viene la gratificación, cuánto me saldrá. Ya empiezan a ver, tengo que comprar ropa nueva, tengo que ver la cena, tengo que ver cómo decorar mi casa. Y ya empiezan todas esas preocupaciones. Yo quiero decirte, no perdamos el verdadero sentido de lo que se celebra este mes. No perdamos el verdadero sentido de lo que es la Navidad. No es tan mal que quieras decorar bien tu casa. Ojo, no es tan mal que quieras comprarte tal vez ropa nueva en esta temporada y de repente, ¿sabes qué? He tenido todo un año con la misma ropa, me voy a comprar un par de polos nuevos, un par de zapatillas. No sé, no es tan mal ello. No está mal que quieras compartir un tiempo en familia, no comiendo algo rico. Eso no está mal, eso está muy bien. Pero lo malo está cuando centralizas el objetivo del origen de la Navidad. Estamos hablando en esta primera enseñanza, en esta primera prédica, que nuestro Dios Todopoderoso, siendo Rey, pasó a ser siervo por amor. Si no hubiera habido eso, ¿sabes qué? No hubieran habido 3 años de ministerio sanando enfermos, resucitando muertos. Si no hubiera habido eso, no hubiera habido una cruz en la cual fue muerto nuestro Señor. Si no hubiera habido eso, no hubiera habido resurrección. Y si no hubiera habido resurrección, ¿sabes cómo seguiría nuestra vida? Con las consecuencias del pecado original. Y creo que todos los que estamos aquí, incluso si seamos o no seamos cristianos, hayamos ido alguna vez a una iglesia o no, sabemos que las consecuencias del pecado original es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de ser llamados hijos de Dios. Si no hubiera habido nada de lo que te estoy diciendo ahora, estaríamos diciendo que no hubiésemos sido perdonados de nuestros pecados. Y ni siquiera tú y yo estaríamos dentro de una iglesia. Entonces, cuando hablamos de Navidad, tenemos que entender todo ello. Y este mensaje, transmitirlo en nuestra casa. ¿Sabes que tienes hijos? Genial. Diles, oye, vamos a pasar un tiempo bonito, vamos a pasar un tiempo hermoso como familia, pero quiero que no perdamos el sentido de lo que de verdad trata esta celebración. Y no trata de un Papá Noel, no trata de regalos, no trata de eso, no trata de Jesús. ¿Quieres ser un buen padre? ¿Una buena madre? Y en algún momento un buen abuelo. Genera ello en sentar a tus hijos y decirles, ¿sabes qué? Llegamos a la Navidad, qué bonito, ¿no? Vamos a cantar villancicos, vamos a ver en los centros comerciales todo bonito, ¿no? Se abren las villas de Santa Claus, de Papá Noel, empiezan todo empieza hermoso, ¿no? Todo está bonito, decorado, te puedes tomar selfies, te puedes poner en lugares instagramiables, como se dice, ¿no? Te puedes poner en todas las situaciones, pero yo quiero que digas esto, llegas a casa y le dices, hijo, hija, ¿no? Y si no tienes hijo o hija, pues hermano, hermana, sobrino, sobrina, vamos a hablar de qué trata la verdadera Navidad. Y vamos a hablar de ese camino a Belén, el cual no empieza aquí, empieza en la eternidad. El Padre y el Hijo diciendo, va a haber un remanente en la creación, el cual es necesario que me encarne para poder ser su Salvador. Mira, el mundo
va a buscar robarle sentido a esta fiesta. Y solamente lo va a transformar como un mensaje de esperanza. Y solamente decir, no, es un momento donde nos volvemos solidarios con otras personas. No, yo sé que has escuchado eso, ¿no? En los colegios, en los trabajos empiezan a hacer canastas. ¿Para qué? Para ayudar a los más necesitados. Empiezan a ver las ONGs en todo momento a buscar lugares donde ir a dejar algunos juguetes, ¿no? Pero ¿sabes lo que falta ahí? Falta el verdadero mensaje. Y el verdadero mensaje no es un mensaje que te va a hacer tal vez el mes de diciembre un poco más sencillo con respecto a la comida, o el mes de diciembre con un poquito más de lujos por el aguinaldo o la gratificación que te puedan dar. El verdadero mensaje está en que recordemos: mi Señor vino a este mundo a padecer por mí, a sufrir por mí, a decirme: ¿quieres ver una verdadera muestra de amor? Aquí estoy yo, encarnándome, viniéndome a padecer para poder ir a la cruz y ser crucificado, muerto, para resucitar en victoria y quitarle las llaves de la muerte a Satanás. Pongámonos de pie, iglesia. Ora al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque eres bueno en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Dios bendito, ayúdame a entender ese profundo amor que nos has tenido a nosotros. Ese profundo amor, el cual solamente es muestra de tu perfecta bondad. Gracias, Señor, porque en estas épocas navideñas nos ayudas a ver que eres tú nuestro Salvador. Eres tú quien vino siendo Dios, se encarnó por amor a nosotros. Y nos dice, Señor, ese regalo de salvación. Dios bendito, ayúdanos a no solamente recibir este mensaje, sino también a compartirlo con las personas que necesitan escucharlo. Toda la gloria es para ti, amado Dios. Toda la honra es para ti, iglesia. Preparamos nuestros corazones para poder seguir adorando.